Con el gusto de siempre en este encuentro de todos los miércoles con Camina, con Meg, esta plataforma que te ofrece información, investigación, prácticas, todo aquello que te lleve más hacia adentro, que te lleve más hacia ti. Y hoy el tema resuena mucho con mi corazón y mi propia búsqueda de este momento en la vida, porque uno va caminando. Tengo muchos años trabajando con la espiritualidad y cada vez me hago más preguntas y en esas preguntas me doy cuenta que no sé nada. Y entonces, yo creo que la espiritualidad no es algo que pertenece a solo momentos cuando estás en un retiro, cuando estás en un curso, cuando estás en una meditación con ritual o en un retiro. Es una presencia constante que lleva en el día a día, que hay que reconocer cómo es lo sagrado en eso del día a día, en nuestras relaciones, en nuestros desafíos, en cada mañana. ¿Cómo integro lo sagrado? ¿Cómo abrazo con más plenitud esta oportunidad de experimentar la vida desde otro ángulo? El programa de hoy, espiritualidad práctica, integrando al ser en lo cotidiano. Tengo un invitado, la verdad encantador, que es Rómulo Tagliavache, nacido en Valencia, España. Ha dedicado su vida a compartir las experiencias que lo han transformado profundamente. Es muy joven. A través de la ciencia de la conciencia, el test muscular, las enseñanzas de la no dualidad devocional, Rómulo ofrece un enfoque único, profundo para el autoconocimiento y sanación. Su labor es una invitación a integrar estas herramientas de vida diaria, ayudándonos a trascender las limitaciones y a vivir desde un estado de mayor conexión con la esencia del ser. Yo te presento aquí a a este gran hombre para que nos comparta. Gracias por estar en el programa. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Es un honor, un regalo. Así que sois la bendición de Dios para esta alma. Así que muchas gracias. ¿Cómo te llegó, primero, cómo te llegó a ti esta búsqueda de algo más? ¿Y cómo Bueno, te llegó? en esta vida física ¿Sí? nunca hubo ningún interés por la espiritualidad. No se había leído ningún libro, prácticamente tampoco se han leído muchos libros, ¿verdad? No hay mucha información sobre, digamos, la espiritualidad como conceptos o como información. Pero sí que ocurrieron ciertas experiencias que transformaron a la conciencia o al alma, como también coloquialmente se le llama, ¿no? A la conciencia alma. Nosotros le llamamos personaje, ¿no? Yo le llamo también la mascota, ¿no? Le pongo Romulín, ¿no? Porque es muy tierno el pequeño yo, ¿no? Entonces, la primera experiencia que transformó a esta conciencia, aunque en ese momento no hubo un contexto para comprenderla, ni siquiera se compartió con nadie, fue una experiencia de muerte en el ejército con 19 años. Digamos que esta conciencia, mi persona, digamos, o el alma, en esta encarnación física vino con mucha negatividad, bueno, como todos, ¿verdad? A purificar mucho karma. Y entonces entró en esa negatividad muy profundamente, viviendo las experiencias de la delincuencia, la drogadicción, el tráfico de drogas, una persona violenta, una persona, lo que la gente llama una persona destructiva, una persona negativa, ¿no? Entonces, durante ese periodo, con 19 años, pues aquí en España, tuve que ir al servicio militar y al poquito de estar allí, en unas maniobras, sumido en toda esta negatividad en la que uno, o el ego, el alma, vivió la experiencia de muerte. Entonces sentí ese terror a morir y mientras fui reanimado, pues viví la experiencia de recordar la paz que somos, recordar una paz que, no, que había olvidado totalmente. Es como vi la experiencia desde fuera del cuerpo, cómo reanimaban digamos, al cuerpo, como si fuera simplemente un objeto más, que es realmente lo que es en el universo, uno con el universo. Y entonces, después de seguramente de quedar sedado por la medicación que me metieron, cuando desperté, pues
había habido una transformación. No era consciente de que había ocurrido, no había contexto, por lo tanto no lo hablé ni con mis padres, digamos, en ese momento, pero pasé de ser una persona negativa, destructiva, a una persona positiva. Eso implicó como empezar a soltarse toda esa negatividad y dirigirse hacia la positividad, hacia preocuparme por los demás, a hacer ejercicio, buscar un trabajo. Incluso pues empecé a prepararme para bombero, que era lo que de niño, muy pequeño, como esa intuición siempre estaba. Me acuerdo que cuando mis padres me llevaban a la Noria, ¿no? A la feria, solo quería montarme en el camión de bomberos, ¿no? Luego todo eso se olvidó en ese espacio de negatividad profunda y entonces, pues, digamos que mi persona empezó a ser una persona positiva, ¿no? Ese fue el primer... pero esto llevó 25 años de comprender o que surgiera un contexto para poder entender y que el ser pudiera hablar de esta experiencia también, ¿no? Parece mentira, ¿no? Pero a veces tenemos que sufrir, ¿no? Voy a poner un sufrimiento para que venga el aprendizaje verdadero del alma, ¿no? A qué venimos en este tránsito? Y a mí me gustaría preguntarte, todos venimos con este diseño de paz, de plenitud y de gozo. Y en algún momento, en la educación, en donde escogemos nacer, en lo que nos toca vivir para aprender, se nos olvida y nos desconectamos. En este proceso, y me gustaría escuchar tu definición de espiritualidad, porque también está, pues tiene muchos matices. Para ti la espiritualidad, ¿cómo es? ¿En qué contexto está? La verdad que surgen lágrimas, ¿no? Porque la espiritualidad es una manera de ser, de estar en el mundo, es el reconocimiento de la presencia de Dios, de la divinidad, de la fuente, no importa el nombre con que la gente lo nombre, en nosotros, ¿no? Entonces, simplemente una vez se recuerda esta presencia, pues es como quedas totalmente embriagado en este amor infinito, en esta paz infinita. Es como estar enamorado de esta divinidad en nosotros, que por supuesto está por doquier y que de repente se reveló como por doquier. Entonces, simplemente es ese reconocimiento, la vida se convierte en una vida devocional, que es una vida de dedicación al amor y a la verdad, donde toda actividad es igual. Ya no hay una actividad que sea más valiosa ni una persona más valiosa. Todo es exactamente igual de divino por ser. Y entonces todo se vive desde la presencia, para la presencia y en la presencia de este amor en nosotros. Me conmueve igual, o sea, se me enchina el cuerpo con esas palabras, Ajá. porque en este momento todo nos tiene muy en el afuera, pensando que hay que alcanzar algo más afuera. Ya está hoy, y a veces un viaje te lleva un viaje interno, te lleva a un chispazo. Y el chispazo es como la magia, así yo siento que es como la varita mágica de ahora, acá, como te pasó a ti, que me parece evidente y muy fuerte. Pero hay veces que no, este camino a lo mejor es muy suave, muy cómodo, tan cómodo que no se me ocurre volver y conectar aquí. Porque yo cuando digo presencia me toco mi pecho y me acuerdo de cómo se siente y se expande. Y si se expande está padrísimo. Si se hace así, yo siento ya me entró el ego con mis miedos, mis tonterías, ¿no? Entonces, esta parte de práctica cotidiana, ¿cómo la propones tú? Bueno, realmente el proceso es muy simple y aquí viene grandes trucos o trampas del ego. Por ejemplo, el buscador es el ego. Ese buscador espiritual buscando continuamente en talleres, cursos, formaciones, libros, terapias, dietas, ejercicios, medicamentos, todo tipo de suplementos, todo tipo de cosas externas, buscar orientación fuera de nosotros en algo o alguien, es una trampa enorme en el mundo que vivimos, donde muchas personas que han despertado espiritualmente están. O sea que el ego tiene este truco. El ego es el buscador y entonces es una resistencia
para no entregarse en este momento a esta presencia, para no reconocer, impide reconocer la presencia en nosotros. Como creo que Jesús dijo, el cielo está en nosotros. Entonces, buscar fuera es una trampa. Es algo que, bueno, es común para todo el mundo porque el alma suele vivir este proceso durante diferentes periodos, a veces muchas vidas físicas y en otros planos, pero de repente se revela esta trampa o este obstáculo. Entonces, en el día a día es simplemente entregar los jugos y recompensas que el ego obtiene en lo cotidiano, continuamente. Entonces, no hay que encontrar el amor, no hay que encontrar la paz, ni la iluminación, ni a Dios ni al ser, porque ya es en nosotros. Simplemente es una cuestión de retirar los obstáculos que velan esta luz en nosotros, este amor infinito. O sea, el sol siempre brilla, nunca se pone. Entonces, darte cuenta de esto agiliza el proceso, es ir hacia adentro, como antes se ha compartido a través de ti, y entonces al ir soltando y reconociendo jugos y recompensas, el ego se va disolviendo, siempre a través del amor y la compasión. El ego claramente tiene tres pilares básicos que también tú has nombrado, ¿no? Alguno de ellos es el deseo, es el apego y es el orgullo, ¿no? Así que, bueno, el ser va trayendo toda esta información y el riesgo siempre con la información es que el ego se apropia rápidamente de la información y la adopta como un sistema más de creencias, lo que impide que las personas se conviertan o nos convirtamos en ello. Algo que es un fenómeno que para algunos de nosotros que llevamos años investigando y estudiando con muchas almas, con muchas vidas y todo ese tipo de experiencias como David Hawkins y como en este caso mi alma con el test muscular, pues es curioso que a veces te encuentras con personas que tienen muchísima información, han leído muchos libros, han hecho muchos cursos, pero todavía no se han convertido en lo que leen, todavía no se convierten en ello. Y eso es un fenómeno que fue muy curioso de investigar y de observar y ver cómo se van revelando los obstáculos para que la conciencia se convierta en ello. No se te escucha, no se te escucha. Perdón. Quiero Ahora. preguntarte, a ver, aceptación es una parte de este camino. Aceptar lo que es en el momento que está tu vida. Y eso es algo muy difícil porque es como el ego siempre quería tener control. Y en el control no hay nadie más que mi chirris o mi pequeño yo diciendo, tú vas a hacer lo que se te pegue tu gana, tú eres, ¿no? ¿Cómo es aceptar lo que es sin resistencia? Mm. La aceptación no solo es una herramienta para la conciencia, para el alma, sino que además es un nivel de conciencia que el alma trabaja. Cuando conoces, digamos, los niveles de conciencia, algo que ha estado en la humanidad desde el principio en muchas religiones, tradiciones espirituales, nunca había habido un mapa tan perfecto o de tanta verdad como el mapa que ha surgido o que surgió a través de David Hawking, por ejemplo. Ese mapa define perfectamente el proceso de evolución del alma humana, del alma en el reino humano. Entonces, la aceptación vemos que es un nivel de conciencia positivo, muy importante, donde el alma pues practica y trabaja el aceptar las cosas, el rendirse a las cosas tal y como son. Y aparte es una herramienta fundamental para la conciencia. La primordial es la intención o voluntad espiritual. Claramente tenemos la devoción, tenemos la oración, tenemos la simplicidad como herramienta también y tenemos en este caso la herramienta de la aceptación, por supuesto. Claro. La palabra rendirse, que es espectacular y creo que se oye mucho mejor en inglés que surrender, ¿no? Es como entregarte. Tiene como una carguita de como que no le echaste ganas. Rendirte es que no estás haciendo tu mejor esfuerzo. Rendirse en el camino espiritual es confiar. Y lo que yo no sé es confiar. ¿Cómo voy ganando? Porque tengo que aceptar y aceptación va de la mano con confiar que como está, está bien. Aunque yo no lo entienda ahora. Esto que está pasando en mi vida, ¿no? Porque hacemos, no lo quiero más. Pero me pongo a luchar con la experiencia en vez de soltarla. Rendirse como confiar, ¿cómo lo ubicas tú? Bueno, lo que llamamos ego surgió en el reino animal, en la bacteria. Es un mecanismo de supervivencia al que respetamos y el que es amado también, por supuesto.
Así que realmente el mecanismo del ego está antes que el ser humano y tiene millones, eones de años de evolución y tiene una fuerza enorme. El proceso de trascender la conciencia humana, el reino humano, es apropiarse de esa animalidad en nosotros y de ese Homo sapiens en nosotros, esa parte intelectual, esa parte de la razón, la lógica, que también heredamos como ser humano. Y eso convierte al ser humano en algo muy complejo, muy sofisticado. Más aún el ego espiritualizado o el ego religioso. Cuando una persona, cuando un alma llega a niveles del amor o amor incondicional, por supuesto en el resto de niveles de iluminación, el ego es más sofisticado todavía. Así que hay que reconocer la fuerza del ego. Es fundamental alinearse con una enseñanza que sea auténtica, verificada. Hoy en día se puede calibrar el nivel de conciencia de cualquier enseñanza, de cualquier curso, formación, maestro. Por supuesto, alinearse con un avatar. Un avatar significa que esa conciencia se entregó totalmente, atravesó el último gran miedo, que es el miedo a la no existencia, como Jesucristo, como Buda, como Krishna, como David Hawkins, y solamente 22 en 10.000 años. No, normalmente no hay nadie en ese nivel de conciencia, que sería 1.000 en la escala, y alinearte con él es fundamental. Sentir en tu corazón, pues, con quién vibras, ¿no? Pues seguramente mucha gente con Jesús, mucha gente con Buda, con Krishna o con David, que es el más reciente. Entonces, eso es importantísimo, es fundamental, ya que la fuerza del ego requiere de un nivel de energía, de intensidad de amor Mm. superior a la propia condición humana. Así que alinearte con la verdad, con un avatar, y obviamente es muy importante en el proceso alinearse con personas que también tienen una intención de amar incondicionalmente y elegir la paz por encima de todo. Esto es fundamental. Todo conocimiento, autoconocimiento, es un descubrirnos. Y a veces lo que descubrimos no nos gusta. Por eso corremos para el otro lado. Y me voy a llenarme de cosas porque no quiero estar conmigo. ¿Cómo es esta práctica cotidiana espiritual que me lleva a estar más conectada con lo que yo soy, digamos en mayúscula? El ego es parte de mí, es mi sombra, me va a acompañar hasta que me vaya de esta vida y no sé si las otras siga con él, ¿no? Por secula seculorum, ahí andaré en mi dualidad. La dualidad es un tema muy fuerte porque una parte de mí luminosísima y yo hay otra que dices, ay, ¿por qué le contestaste así? ¡Qué fea persona! ¿No? Me, ¿cómo alineo? ¿Cómo me alineo más en el cotidiano? Bueno, por un lado está la intención, que es la herramienta más importante para el alma, para la conciencia, de amar, por supuesto. Pero lo que se observa es que hay muchas conciencias que de forma ingenua solo confían en la intención, que por supuesto es poderosa, y se olvidan de la otra parte, que es vaciarse de toda la energía de emocionalidad acumulada. O sea, dejar ser cada sensación que es de no paz. Por ejemplo, si aparece algún pensamiento en la mente y observamos la sensación en el cuerpo de no paz o perturbación, el enfoque lo llevamos a la sensación, la reconocemos y decimos, quiero más de esta energía. Y la dejo ser. Permito que sea tal y como es, que se desarrolle completamente. Y me encargo de, en ese enfoque de la sensación, de repente entro en la contemplación y también observo lo que está pasando por la mente. Veo cómo la mente está buscando porqués, respuestas, causas. Está intentando que esto cambie, se vaya, sea diferente o si le agrada, se quede. Entonces, el proceso es fundamental que tanto la intención como el rendirse a la sensación, a la negatividad, ocurran. Ambas cosas permiten que el proceso se acelere, ¿de acuerdo? Así que realmente muy simple. Una vez llega esto a la conciencia o se recuerda, el proceso es directo porque es siempre ir hacia adentro, ir hacia la aparición de este que tú has llamado ego, la perturbación, la no paz. Así que esa combinación libera y despeja el camino para que se recuerde lo que uno es y las revelaciones y tomas de conciencia ocurren continuamente, vamos a decirlo así, con mucha rapidez a través del ser. Siento que cuando tenemos la fortuna, porque yo digo que tengo son muy, muy afortunada y muy agradecida con la vida, de dedicarte a lo que amas hacer, de estar
en este trabajo interno cotidiano, pues la verdad tiene grandes beneficios y sobre todo, pues es como un dharma extraordinario. La gente allá afuera que tiene que estar pedaleando para comer todos los días, que se tiene que subir a un metro a hecho pomada, que tiene que estar con un jefe que la cosa, o sea, estas cosas del cotidiano nos ponen en un lugar, y lo digo porque nuestra audiencia, en esta audiencia hay muchas personas en esas condiciones, pero a mí me gustaría acercarlas a eso que puedes vivir, no importa dónde estés parada hoy o parado hoy, que esto sucede de manera muy simple y tú dijiste, con una intención, con dejar que eso suceda, pero en acción. Dime más cosas en acción. ¿Qué hacer cuando tú estás en el gran torbellino de una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, que tiene más de 23 millones de personas, ¿no? Que están en esta, en esta energía que te atrapa. Ni siquiera te das cuenta, ya estás en ese flujo de energía. ¿Cómo? Bueno, la verdad que em, el universo es perfección divina. Nadie nunca ha estado en un lugar equivocado. No se puede estar en un lugar equivocado. No se puede nacer en una familia equivocada, ni estar en un trabajo equivocado. ¿De acuerdo? Es verdad que el olvido, pues que es también fundamental en el proceso de evolución del alma, que permite gran crecimiento espiritual, es convierte la experiencia humana en algo muy complicado, porque el ego no entiende, no entiende, no sabe, es pura ignorancia y no recuerda ni siquiera lo que se conoce como karma. Pero todo absolutamente lo que hemos intencionado nos viene de vuelta. O sea, todo lo que le ocurre a nuestra persona, al alma, a la conciencia, es merecimiento, ya que esto se ha intencionado. Normalmente las personas no recuerdan esas intenciones porque ocurrieron hace 100, 1000, 2000, 3000, 5000 años. Entonces, para la persona, digamos, promedio, la única vía es o bien la fe, ya que hay muchas personas que también han recibido la fe por gracia, porque la fe nos viene por gracia. En mi caso no. La fe no fue algo que ocurrió hasta no hace mucho tiempo, era ateo radical y vivía también en esos sistemas de creencias. Entonces la persona que ya recibió esa fe confía en un poder superior y entiende que, bueno, aunque no puedas entender la vida, todo lo que ocurre es orquestado por algo, por un poder superior, ¿no? La persona que no ha recibido esta gracia porque la niega, obviamente la niega porque bien elige ser ateo, negar a la divinidad o luchar contra eso, pues simplemente vive en un mundo de injusticias, donde cree que hay accidentes o hay víctimas. Y esto simplemente es una manera de ver la vida bastante limitada. De hecho, cada nivel de conciencia tiene su grado de responsabilidad, su grado de culpa, y cada nivel de conciencia tiene su comprensión de la verdad. Así que esa verdad, digamos que es una verdad muy velada. Los opuestos no existen, la dualidad no existe, no es una realidad. El alma, en su percepción dualista, cree que hay luz y oscuridad, pero esto es un absurdo. No existe tal cosa. O sea, tú no puedes llenar esta habitación de oscuridad. Digamos que solo hay amor y que el amor se puede manifestar con más o menos intensidad. Cuando la intensidad es más baja, el ego lo llama maldad, diabólico, maligno, negativo, oscuro. Pero esto es solo un posicionamiento y esto no tiene realidad en la realidad con mayúscula. Así que, bueno, la vía de acceso directo a la divinidad, en este caso, es siempre rendirse al momento presente, aceptar todo como viene, aunque uno no pueda entenderlo. Y en este caso, elegir ser bondadoso, compasivo y amar incondicionalmente a todos, sin excepción, en todo momento, empezando por tu personaje. Acabas de dar la clave. Yo no puedo amarte a ti o mi nivel de amor va a ser en función de cómo me amo yo, ¿no? Y entonces yo te puedo decir, yo te amo profundísimamente con todo mi corazón, pero yo no me amo, no me cuido, no me veo, y entonces tampoco te veo a ti. Este amarme es reconocer la esencia más que la personalidad. O sea, me puedo amar desde mi gran esencia, no la personalidad, ¿o no? Bueno, la autoestima es parte del ego.
El alma va evolucionando y el alma pasa también por una autoestima muy baja y luego, por ejemplo, la motivación, ¿no? La motivación es una herramienta que en ciertos niveles es fundamental. Lo complejo del ser humano es que lo que sirve en un momento dado deja de servir en este. Y el ego, como viene con apego, el alma ego, como es apego también, se aferra a las herramientas. Y claro, hay que estar en un estado de soltar continuamente todo, de no apego. O sea, el camino directo es el no apego, no es el desapego, obviamente ni el apego, sino es el no apego, ¿no? Es observo donde hay atracción en mí, donde rechazo, ambas cosas son apego, y me encargo de la energía. Veo que mi personaje va hacia alguien, ¿dónde está la sensación? La abrazo, la permito, dejo que crezca. Veo que mi persona huye de algo o de alguien, ¿dónde está la sensación? Y me dedico a vaciarme de esa energía que Buda llamó reactividad involuntaria. O David más recientemente le ha llamado energía de emocionalidad. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Si no, obviamente toda esa energía emerge. Y si esa energía, si todo esto no se gestiona de la forma eficaz, por ejemplo, el ego adora reprimir, mejor dicho, suprimir. Entonces, el camino siempre directo es elegir el poder, nunca la fuerza. Por ejemplo, si yo veo que mi personaje come con ansiedad o pica y va a abrir la nevera, no lo suprimo desde el ego espiritual, sino que permito la acción, observo dónde está la sensación, pido más, mientras observo, testifico lo que ocurre y ahí estoy en el poder, no en la fuerza. Así que claramente el ego se disuelve cuando se muestra sus maquinaciones y cómo funciona. O sea, la manera de atravesar o que esta ilusión se disuelva es precisamente familiarizarse con el ego y sacarlo a la luz, iluminarlo. Es fundamental esto. Es como vivir en una, activando al testigo sin juicio. O sea, es, lo veo, está sucediendo, no lo critico, no lo juzgo, simplemente observo y lo permito. ¿Sí? ¿Por ahí? Vivir desde el ser es mucho más simple de lo que la gente cree, porque el ego, ya sabes, ese sistema de creencias, esa negatividad, ese boicot, es muy simple. En el momento en que eliges reconocerte como el testigo, la observación de todo fenómeno que ocurre, y no como el protagonista, ya entras en un nivel de conciencia que está muy, muy próximo al estado de ser. ¿Comprendes? Es muy simple, pero has de soltar la vanidad y el orgullo de creer que soy el que hace o el que habla. Por ejemplo, voy a poner, siempre hablamos de la experiencia, ¿no? Eh, hace un tiempo, por decirlo en el tiempo, ya sabes que esto del tiempo también es curioso, pero se observó a esta persona, a Rómulo, conduciendo su autocaravana. Me acuerdo que estaba por una parte de España del norte, por Galicia. Entonces, de repente, conduciendo, cruzó un gato la carretera y se observó como el pie pisó el freno. Un instante después, el ego dijo, he frenado. Eso es el ego. El ego es el suplantador de la divinidad. El ego es eso que cree que es el agente causal. Cree que él es quien ha frenado, cuando no fue él quien frenó. Cuando ahora mismo nos está hablando desde el pensamiento. No está ocurriendo un sistema de pensamiento, ni se está pensando en qué decir. Está ocurriendo espontáneamente. Entonces, el ego es eso que te dice, tú eres quien habla, tú eres quien piensa estos pensamientos, tú eres quien busca, tú eres quien siente, tú eres quien experimenta, tú eres quien toma decisiones. O sea, como vemos, el ego opera en una 10 milésima de segundo. Es impresionantemente sofisticado y el propio mecanismo de la mente es impresionante. O sea que actúa en esa, fíjate, escucha una 10 milésima de segundo. Entonces el ego es de repente espiado infraganti y te das cuenta de cómo opera este mecanismo. Obviamente esto puede pasar vidas y vidas hasta que se revela, ¿no? Wow, o sea, es como te das cuenta de que la función del ego es suplantar a la divinidad y lo hace muy bien. Es muy bueno en lo que hace, Claro. realmente. Claro, porque además también está el orgullo espiritual. Crees que ya llegaste, ¿no? Uf, O sea, uf, ya llegaste, ya, o sea, iluminado en la página claro. 1. Sí, claro. De hecho, un grandísimo error es creer que hay una persona iluminada. A veces, si alguien pregunta eso, pues claramente es que no recuerda ese estado, porque no hay una persona que se ilumine. Lo que se ilumina no es el personaje o la persona, sigue siendo el mismo idiota o la misma idiota de siempre. O sea, Claro, sí, claro. claro, es que simplemente es que ha habido un recordar, una toma de conciencia. El ego sigue,
los residuos del ego siguen operando, siguen emergiendo y curiosamente, cuanto más se expande, o vamos a decir así, se eleva el nivel de conciencia, más ego aparece. Y más profundamente entras en las heridas humanas, en la herida humana, pero hasta entrar en los infiernos. Llega un momento que la noche oscura se experimenta con una alegría y una dicha incomparable. Pero por supuesto que ocurre, por supuesto que se siente el dolor humano y no solo el dolor físico, sino el dolor en la conciencia, en el alma, a un nivel como nunca antes experimentado. Por eso no hay que forzar el proceso de crecimiento espiritual. Hay personas, hay almas que fuerzan esto con ejercicios, con prácticas espirituales, con toma incluso de sustancias, y esto trae trastornos importantes a nivel energético, a nivel psicológico, emocional. Hay que permitir que el ser orqueste el proceso, ya que puede ser abrumador contactar con toda esa culpa inconsciente que hay en el ser humano y con toda la negatividad y con todo de lo que hay que apropiarse. Por ejemplo, apropiarse de todo absolutamente es reconocer en ti al manipulador, al violador, al chantajista, al asesino, todo lo que parece lo más alejado de Dios ha de ser reconocido y amado, por supuesto, amado. Claro, y cuando dices amado, ya empezamos con el tema, porque vienen los juicios. Claro. Yo creo que nos estorba muchísimo el juicio y la crítica y el que creemos que tenemos la razón. Y cuando tú ves a alguien que ha cometido una violación, no puedes sentir amor por él, porque Bueno, estás viendo la acción, ¿no? No estás viendo el alma. claro. Normalmente la visión de la conciencia del alma se llama percepción hasta los niveles duales. Los primeros, ni el primer nivel no dual es 600 en esa tabla, en ese mapa. Y entonces implica que ahí hay visión espiritual. Hasta que no hay visión, obviamente no se recuerda nada de eso. Y no se ven los campos atractores. Solamente ves la apariencia, como tú dices, la apariencia. Después, con la visión, se revela que tú estás, el ego te decía que esta persona es un violador o una violadora y que esta persona es pobre víctima, ¿no? Pobre niña, ha sido violada y asesinada. Y cuando hay visión ves con plenitud, o sea, ves que esa niña que ha sido violada en este momento ha sido un violador y una violadora en otro momento que parece otro momento del tiempo y que solo está viviendo una purificación kármica y que además está posiblemente puede obtener un gran beneficio dármico si se rinde a la experiencia totalmente y de hecho ocurre. Así que, claro, la falta de visión espiritual implica el creer que uno sabe algo y obviamente saber o creer que uno sabe algo es solamente pura vanidad, narcisismo y orgullo. Por eso el orgullo es uno de los pilares y nos acompañan a todos. El orgullo espiritual es todavía más complejo y sofisticado. La palabra rendirse va de la mano de soltar esta creencia de que yo puedo sola, ¿no? Un poco es eso. O sea, Claro. esta idea ficticia, porque te das cuenta que no es, llega un momento que te das cuenta que no es así, entonces te doblas, por eso es que te rindes y a veces, ¿no? Estos eventos, como se dice, las noches más oscuras del alma, te llevan a conectar con esa acción de me entrego, nada más dime por dónde. Y yo voy a estar obediente. Me parece que una de las cosas que nos hace falta, mi querido Rómulo, no sé en tu experiencia cómo lo sientas, es que no somos obedientes a lo que sentimos, a la sensación, a esa sensación profunda. Hay como tiene que ser como yo pienso, ¿no? Sí, sí. Esa es la vanidad del ego, totalmente. Mm, Mira, en este proceso de esta vida física, el despertar espiritual ocurrió súbitamente en el año 2012. Em, de repente, eh, llegué a, tuve una intuición, como seguía esa intuición. La intuición dijo, vete a vivir a la furgoneta. Y entonces se confió, era una locura para la mente. Tenía una casa maravillosa junto a la playa, en el barrio donde nací.
trabajando como bombero, que es una profesión en España muy reconocida, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, de repente, curiosamente, la primera vez que me entregué a eso, ¿no? Que para la mente era una locura, me acosté una noche y justamente la noche vieja, después de ver a la familia. Llegué a la furgoneta, me acosté en la playa, vivía aparcado en la arena. Y entonces me acosté y sentí una gratitud que nunca había sentido. Nunca. Era ateo y aún así no sabía qué, pero era, wow, sentí ese campo infinito de energía. Cuando se despertó mi alma y abrió los ojos y fue despertada por el ser, todo se había transformado. Todo, absolutamente. Todo. Entonces, desde la taza que vi hasta cualquier objeto, cualquier cosa, irradiaba algo que no podía explicar. Estaba enamorado de todo. A los 2 días fui a trabajar a la guardia de bombero y mis compañeros me decían, yo los miraba y estaba enamorado, los abrazaba y me decían, ¿pero qué te has fumado? Era inexplicable, no tenía un contexto, no había leído libros espirituales, no había tenido contacto con nada de eso conscientemente en esta vida física. Entonces, durante toda esa evolución y todo lo que fue ocurriendo, y mi alma como herramienta se la fue pues, formando con el test muscular y con este tipo de cosas, eh, llegó un punto que en esta investigación escuché y vi a David Hawkins realizando muchos de los tests que han realizado durante esos años, y hay libros con miles de calibraciones, y decidí testar algo que a mi alma le impactó y donde surgió el ego espiritual y el orgullo, que fue cuando se testó que todo el mundo necesitamos de un intercesor, que realmente es una verdad con mayúscula en el reino humano, que necesitamos de un avatar, de una energía que permita que el ego con su fuerza sea disuelto, que nos acompañe en el proceso. Y en mí surgió, observé al ego que dijo, no, yo no necesito a nadie. Claro, claro, sí, claro. entonces, entonces solo se observó, es solo ego, se observó y se reconoció ese orgullo. Y durante años se reconoció que yo no tenía claro quién era esa alma, ese avatar. Y yo vi en mí una forma de ego que era, prefiero que sea David Hawkins. Había preferencias. Porque nuestros personajes Claro, tienen preferencias, por supuesto que claro. las tienen. Nos acompaña a todos. Pero lo acepté, solo observas al ego, es la mascota, es Romulín. Entonces, en ese observar, de repente, no sé cuántos años después, ¡pum! Claramente llegó, te llega esa certeza absoluta y entonces sentí que era Jesús. Fíjate, Wow. curioso. Mi personaje prefería que fuera David, pero se reveló como Jesús. Surgen lágrimas también, claro, porque es un poder de energía tal que a veces nos abruma, ¿no? Ese amor, ¿no? Esa capacidad de amar. Entonces, fue claro, súbito. Y en los talleres o en los retiros, cuando la gente viene a la casita, a veces se habla de esto. Confiar. Si no sentís quién es, no hace falta que lo preguntéis con el test muscular. Si queréis, pues lo podemos preguntar, pero simplemente confiar porque se va a revelar. Tú vas a sentir en lo más profundo de tu ser, de tu corazón, a través de qué alma, que es tu mismo ser, sirve de puente para el día que aparezca la puerta final, que no suele ocurrir en la vida física, suele ocurrir más en otros planos, pues que se pueda atravesar. Así que es confiar continuamente y rendir esa vanidad de creer que sabemos algo, porque somos infinitamente ignorantes. Yo, ahorita que dijiste retiros, tú haces retiros cotidianamente, cada cuándo, dónde, a ver, ¿qué hago en un retiro contigo? ¿A dónde me llevas en un retiro contigo? O sea, adentro, ¿qué me propones hacer en un retiro? Claro, pues la verdad que no hay ninguna propuesta. Como esta charla, todo ocurre espontáneamente. No hay un guión, no hay nada preparado. Es simplemente nos entregamos y apartamos al personaje para que el ser obre a través de nosotros. Es verdad que nosotros somos una herramienta para el mundo con el test muscular. Son 12 años de investigación, de poder investigar con miles de personas eventos de esta vida física, de otras vidas, ver cómo evoluciona la conciencia humana. Por supuesto, investigar acerca de todo tipo de cosas, todo tipo de energías, emociones, pensamientos, sentimientos, libros, enseñanzas, objetos, prácticas de todo tipo. Y bueno, en estos encuentros, bueno, ocurren espontáneamente, no hay, o sea, no es que mi persona plantee cuando hay un taller o retiro, sino que ocurre. Ocurre, alguien nos llama, alguien nos dice, venís a Madrid, venís a Barcelona, venís a tal sitio. El ser la orquesta, te rindes a que
a que sea desde ahí, no a que sea desde la intención personal. Entonces, durante estos años ha ocurrido, bueno, todo es un milagro, ¿no? Pero sin pedir nunca nada, de repente un día apareció alguien y dijo, mira, he oído hablar de estos encuentros y te ofrezco como una especie de intercambio. Yo voy al taller, yo soy cantante, canto, música pues devocional y bueno, desde el amor, desde lo que me llega y pues puedo participar en un taller. Y bueno, esta conciencia que se llama Tomás, desde entonces pues vamos juntos, junto con María, que es la persona que utiliza o pone el brazo como herramienta Ah, y trabajamos con su cuerpo. También trabajo, obviamente, durante estos años he trabajado con miles de personas en consultas individuales. Ahora ya hace algunos años que trabajo con varios cuerpos en concreto, ¿no? Como un equipo, como dos. Y entonces también en este tiempo han ido apareciendo otras personas y lo que ocurre en cada taller es inexplicable. O sea, en cada taller cada persona puede acceder a, por ejemplo, primero conocer cómo está su sistema acupuntor, esta glándula timo que es bloqueada por la negatividad, obviamente de la condición humana. También se testa cuántos apegos tiene una persona, un alma, con cuántas almas todavía estamos apegados y quiénes son esas almas. wow. También se testa cuál es el nivel de conciencia prevalente que está trabajando cada persona y cuál es el negativo en ese momento para estudiar. Y, por supuesto, todas las cosas que van ocurriendo. Que las personas se abren, cuentan su proceso, se investiga, sirve, porque somos uno, para todos. Y, bueno, lo que ocurre, no tengo palabras, ¿no? Para agradecerlo y, bueno, hay tanto talleres como retiros. Retiro implica que aquí en la Casita de los Corazones, que está en Valencia, pues digamos que mi alma fue traída a este lugar, también a través de una intuición. Era un lugar abandonado, en ruina, y se me mostró una madrugada que el servicio era venir aquí y restaurarlo con mis manos, o con estas manos que no son las mías, por supuesto, es una forma de hablar, que son las de... Pero entonces, durante 6 años, este espacio se estuvo restaurando y, y soy aquí simplemente un inquilino, digamos. De hecho, no había ni siquiera contrato. Fue desde el ser. Se habló con la persona que es el propietario y se quedó asombrado, ¿no? Porque se le contó, mira, he sentido esta intuición de venir a este lugar y restaurarlo. Y esa persona pues estuvo encantada de que alguien viniera y que lo restaurara sin que él tuviera que aportar nada ni hacer nada. Y entonces, pues desde entonces han ocurrido aquí, bueno, un milagro continuo. Y la casa es una casa que está siempre abierta a todo el mundo, no es un negocio, me refiero, la gente viene aquí de todo el mundo y bueno, pues invita obviamente a ir hacia adentro, es un lugar donde la gente reconoce muchísima devoción. Y bueno, y cuando hay talleres, pues obviamente la gente se apunta a estos talleres, retiros, la gente se queda a dormir, cocinamos también para todo el mundo que viene, preparamos las camas, eso es la devoción, cuidar al prójimo, estar siempre al servicio del prójimo en todo momento. Y bueno, los talleres o retiros no hay publicidad, no hay marketing, no hay nada de esto, que también es perfecto, ese proceso de cada persona, por supuesto. Entonces la única manera pues, es a través de, pues, del boca a boca o del corazón a corazón. Hay grupos de WhatsApp en donde simplemente ahí se comparte cuándo y dónde son los talleres y el precio, nosotros testamos todo, absolutamente cada sesión, cada taller, tanto sesión individual, ahora ya no son individuales porque hay muchas peticiones y son grupales. De hecho, mañana tenemos por la mañana sesión grupal, por la tarde también, pues con 20 almas por la mañana, 20 por la Wow, tarde, el wow. lunes también, el jueves también. E intentamos servir dentro de la medida de lo posible a todo el mundo. Y, por supuesto, hay personas desde México, de Perú, de todos los países, ¿no? Con los que podemos compartir. Así que también nos llaman de otras ciudades y vamos a esas salas y bueno, y vivimos lo que se llama el dejar ir o el dejar ser, ¿no? Invitamos también a reconocer la presencia, porque una vez la reconoces en ti, sin que se hable y sin que se haga nada, porque nunca eres ni el que habla ni el que hace, ya se invita silenciosamente a que pueda ser reconocida, ¿no? Así que eso es un poco lo que ocurre, ¿no? Lo que suele ocurrir. ¿Cómo quieres cerrar este programa, este espacio, esta conversación deliciosa? Pues solo gracias. Solo puedo decir gracias. Es lo, tal vez es de lo más aproximado que podemos decir con palabras, ¿no? Gracias y bueno, aquí pues para lo que se requiera. Así que es un honor. Gracias por permitir que ocurra esto, ¿no? Por la invitación. Así que Pues muchas gracias. yo bendigo y agradezco
coincidir en este instante donde nuestras almas tenían una cita, Mm. que no me queda ni duda, y que la vida nos permita reencontrarnos en el momento correcto y perfecto, así como esta mañana, como esta noche, como estos días, como estos instantes que son mágicos, que se quedan ahí, en esa presencia. Ven, de verdad, mi querido Rómulo, muchísimas gracias por estar en el programa, por tu Igualmente, tiempo, gracias a todos. por tu entrega y por esta visión tan transparente de lo que es una espiritualidad en la vida cotidiana, en un hacer continuo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias. De verdad, Gracias. muchísimas Gracias. gracias. Así cerramos este programa que nos deja con muchas reflexiones, con... A mí me deja un poco como en el silencio, ni siquiera sé qué decir. Y como no sé qué decir, no voy a decir más de lo que no sé. Entonces, pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima